Y pasamos ahora a saludar a nuestro invitado, el economista Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas. Director, muchísimas gracias por venir aquí a Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo. Buen día a tu audiencia, a tu equipo. Un gusto estar aquí para explicar algunos temas a la ciudadanía y, bueno, responder algunas preguntas. Director, en líneas generales, como arranque de todo este análisis, ¿qué fue lo más complicado que tuvo que atravesar la Dirección Nacional de Aduanas en un año complicado para la economía en general? Sobre todo el primer semestre, el segundo fue un poco más fácil. Pero ¿cuáles fueron las principales dificultades y cómo fue atravesando este año 2022 la Dirección Nacional de Aduanas? Bueno, la verdad es que aduanas tiene varias funciones, ¿verdad? Y una de sus más relevantes es el tema de la recaudación. Nosotros aportamos al fisco, o sea, a los recursos tributarios entre el 40 y 45% de todos los recursos tributarios. Y obviamente tenemos compromiso con el Ministerio de Hacienda, recaudo de aduanas y al otro día, antes del mediodía, esos fondos están en el Tesoro Público. Entonces es muy relevante digamos, la función y el objetivo que tenemos en materia de recaudación. Y justo tuvimos el tema de bajante de los ríos, que complicó la logística, la guerra Ucrania-Rusia, que dispara el precio de los hidrocarburos y obliga al gobierno a bajar el impuesto, digamos, selectivo al consumo, el impuesto al combustible básicamente. Y por otro lado hay presiones digamos, de diferentes sectores, incluso de la frontera, para seguir bajando los impuestos. Entonces, más el efecto cambiario, o sea, el desorden de la macroeconomía argentina que tira los precios digamos, lo convierte muy competitivos, no solamente digamos, no es un problema solamente para Paraguay, sino para toda la región. Entonces, toda esa suma de situaciones nos complicó mucho. Y por otro lado, el presupuesto público que va creciendo, el Congreso que aumenta gastos. Entonces, nuestro compromiso se complicó. Afortunadamente, o gracias a Dios y a todo el esfuerzo que se hizo, nosotros estamos cerrando un buen año con un superávit muy significativo, ya considerando que el año 2021 fue un año superavitario, pero estamos lejos de lo que hubiéramos deseado. Es decir, esas reducciones de impuestos le ponen un techo a la recaudación y pueden ser, digamos, pueden complicar el próximo año, porque la gente pide, la ciudadanía pide, demanda cubrir, digamos, demandas insatisfechas, valga la redundancia, acumuladas incluso en el tiempo, déficit en muchas áreas, y resulta que se resiste a pagar impuestos. Entonces, cada día más están buscando reducir los impuestos y nos olvidamos muchas veces que la presión tributaria de Paraguay es muy baja, una de las más bajas de América Latina, por un lado, y por otro lado que tenemos impuestos internos bajos, entonces el impuesto que aporta aduana es muy significativo. Es muy diferente a otros países. Los países desarrollados aportan, las aduanas de los países desarrollados aportan el 8% aproximadamente de todos los recursos tributarios. Los países emergentes aportan 30% y la aduana de Paraguay aporta entre el 40 y 45%. Entonces, cualquier impacto arancelario, que a veces suele ser un microsubsidio, pero la sumatoria, microsubsidio para el individuo, ¿verdad? Pero en la sumatoria impacta en el financiamiento del presupuesto público. Entonces, ese cúmulo de situaciones nos complicó para cumplir con el objetivo de proveer al Ministerio de Hacienda nuestro compromiso. Gracias a Dios estamos cumpliendo, pero digamos a duras penas. Ujú. Director, queremos repasar algunos números que fueron informados por la Dirección Nacional de Aduanas. Tenemos en pantalla, Ujú. le pido el apoyo a los compañeros para ir repasando 16 meses consecutivos de superávit en la recaudación. Director, ¿esto responde a una circunstancia en específico? ¿Cómo se tiene? Porque hay que recordar que anteriormente no se tenía un periodo tan prolongado de superávits de recaudación. Había meses positivos, meses negativos, como ocurre prácticamente en cualquier administración. Pero tener 16 meses consecutivos de superávit, ¿a qué responde esto? Y sí, y no solamente eso, sino que está por encima del billón que antes era nuestro techo y ahora es nuestro piso, digamos. Entonces, creo que es un proceso de una formalización creciente del comercio exterior, principalmente lo que tiene que ver con lo que es extrazona. Es decir, Paraguay tiene, si nosotros dividimos en grandes porciones, digamos, nuestra recaudación, está lo que es recaudación intrazona, que es Mercosur, y extrazona fuera de Mercosur. Intrazona tenemos dificultades con Argentina, como ya dijimos, pero ahí no nos impacta mucho en la recaudación porque el arancel es cero para el Mercosur.
y solamente se paga el IVA y en algunos casos cuando son productos alimenticios es el 5%. Pero todo lo que es extrazonas, fertilizantes, agroquímicos, vehículos, hay un control mucho más estricto. Tenemos acuerdos internacionales, bilaterales con otras aduanas, estamos usando mucho la tecnología. Entonces se fue reduciendo el margen de evasión. Entonces creemos que eso, mucha gente dice, no, subieron los precios. Bueno, en economía sabemos que si suben los precios van a caer la cantidad demandada. O sea, no tiene que ver con la devaluación, no tiene que ver con que estén más altos los precios porque hemos hecho ese análisis y eso se compensa. El hecho de que esté más alto el precio de algunos productos por el tipo de cambio implica un bajón en la importación, también en las compras. Entonces ahí eso se compensa. Entonces esto tiene que ver básicamente con un proceso creciente digamos, de formalización a través de la tecnología. Entonces eso está ayudando muchísimo. Ahora como dije, tiene un techo por el hecho de que obviamente los aranceles cada vez son más bajos. Los acuerdos internacionales también pueden complicar la recaudación. Podemos festejar muchas veces un acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero hay que recordar que después vamos a tener que tener desarmes arancelarios y eso impacta. Entonces, si el país no está preparado para abastecer o crecer a nivel industrial, para proveer a países, digamos, nuevos clientes, pues se puede perder en lo que es recaudación. Entonces, este proceso, para responder tu pregunta concreta, tiene que ver con un proceso creciente de formalización porque la economía está desacelerada hace un tiempo atrás y comparado con periodos anteriores vemos que incluso la economía crecía vigorosamente y la recaudación se estancaba. Ahora la economía estuvo bastante golpeada durante mucho tiempo y aún en periodos digamos, de caída de la economía nosotros tuvimos saltos importantes en la recaudación. Entonces tiene que ver con ese proceso de formalización y digamos de una utilización masiva de la tecnología. Ujú. Director, justamente tenemos en una de las placas lo que está comentando. Le pido a los compañeros que por favor, justamente el comportamiento del PIB real y la recaudación aduanera. En 2022 tenemos un crecimiento bastante magro. En 2020, por ejemplo, tenemos caída. En 2019 también tenemos caída, pero hay un comportamiento positivo en cuanto a la recaudación aduanera. Responde justamente a lo que me estaba comentando. Justamente, si te fijas en la ciudadanía, se puede fijar 2014, 2015, 2016, fíjense cuánto se recaudaba. La barra es el valor nominal de la recaudación. Ahí vemos que en el 2014 la recaudación fue de 8.1 billones. 2015, 8.1 billones de guaraníes. 2016, 8.1 billones. Como estaba como un techo ahí. Y fíjense el crecimiento, que es la línea más o más, digamos, continua, es el crecimiento real de la economía. En el 2013 tuvimos un crecimiento enorme de 8,3%, que es casi una tasa china de crecimiento. Y como el PIB, la variación del PIB es una variable, el PIB es una variable de flujo, es decir, se compara con el año anterior. Entonces, 8,3, el 2014 creció 5,3 por encima del 8,3. Es decir, el valor del Producto Interno Bruto estaba bastante más elevado. Y el 2015 crece por encima del 5,3 de vuelta, un 3%. Y 2016 otra vez 4,3%, es decir, un crecimiento vigoroso de la economía, un crecimiento acumulado pero grandioso. Pero la recaudación quedó en 8.1, 8.1, 8.1. Estos son datos ya difundidos en su momento, están en el sistema SOFIA. Entonces, evidentemente, después sí hay un salto importante a partir del 2017. En 2018, cuando tomamos, nosotros en agosto dimos los primeros saltos al billón. Y después, digamos, la economía, la recaudación ha sido muy fuerte. Esto contablemente puede resultar, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pues se importó menos. Bueno, habría que ver ahí si la importación tiene que ver con menor valoración o si hubo ahí mucha subvaloración, porque ¿de qué depende la recaudación? Ahí tenemos que ver, Paraguay no cobra impuestos o aranceles por la exportación, cobra exclusivamente por la importación. Y la importación depende directamente del crecimiento de la economía. Crece la economía y obviamente tenemos que comprar productos para insumos, tenemos que comprar productos de bienes duraderos también, bienes de capital. Entonces, cuando crece el Producto Interno Bruto, necesariamente crecen las importaciones. Porque aparte, es parte de la demanda también interna, y la demanda agregada, la importación. Entonces, si crecía la economía, debería haber crecido mucho la importación, y si crecía la importación, debería haber crecido también la recaudación. Pero sin embargo, vemos ahí que efectivamente esos 3 años quedó, digamos, parado en 8.1 billones. Incluso en 2016 tiene una caída, ahí redondeando quedan 8,1, pero en realidad 8,0 tanto y redondeando es 8,1.
Esto hablamos en términos nominales, comparando con una variable real que es el PIB. Sin embargo, vemos después que un salto gigantesco. Entonces, tiene que ver efectivamente con un proceso de formalización que debería continuar y debe continuar. Y eso tiene mucho que ver con el tema del trabajo también de muchos funcionarios que han pasado también el proceso de formalización de la aduana. Y también, como dije al principio, con mucho respaldo de acuerdos, digamos, bilaterales. Hay sistemas aduaneros que, digamos, dialogan entre ellos. Yo puedo saber cuánto me dice Estados Unidos que me vende a mí y yo puedo ver cuánto estoy registrando. Entonces, hago la comparación y puedo ir corrigiendo y hasta puedo ir denunciando cuando hay algunas diferencias. Entonces, ese proceso debería consolidarse. Estamos trabajando ahora con el tema. Esperemos que en estos meses que nos quedan de gobierno podamos fortalecer el tema con China continental a nivel de información, porque de China viene el 30% de las importaciones, lo cual representa para la recaudación muy, digamos, una cifra muy importante. Director, pasamos a la siguiente placa. Queremos repasar también lo que ocurre con los principales rubros. Desde la Dirección de Aduanas, si nos podría comentar un poquitito su análisis acerca de estos rubros principales y cuál es su peso o cuál es su importancia dentro de la economía paraguaya. ¿Cómo llegamos a esta canasta de principales productos importados para el país? Bueno, básicamente son los 10 de mayor relevancia y siempre está encabezando combustible y demás derivados del petróleo. Ahí hay una caída, creo que ese dato, sí está, el dato, no sé si está correcto, habría que revisar, pero sí hay una caída en el que lo que efectivamente está muy bien es la participación. Teníamos 22% antes de participación dentro del total de la estructura tributaria de la aduana, combustible. Hoy está en 11. Entonces, eso impacta muy fuerte. Los países de América Latina, la mayoría de los países que no producen petróleo, tienen como principal fuente de recaudación el combustible. Acá hay una confusión que hay que aclarar. Y bueno, eso está golpeándonos casi 80 a 100 mil millones de guaraníes mensuales, que en el acumulado va a dar 1 billón. Entonces, por eso yo decía a las autoridades que están tomando decisiones que tengamos cuidado con seguir prorrogando el decreto que otorga ese microsubsidio, porque la gente está confundida. Lamentablemente un economista en su momento lanzó una cifra y convenció a la ciudadanía de que gran parte del costo del combustible es impuesto. Y la verdad que no es así. Diésel tipo 3 y nafta virgen son los, digamos, productos más importados, pero concentrémonos en el que más se usa, que es diésel tipo 3. Hoy visto Petropar está a 7.000 y algo el precio y en el sector privado cerca de 8.000. El impuesto que estamos cobrando nosotros por cada litro es de 430 guaraníes. Representa un poquito más del 5% del total. Y hace ya casi 20 años atrás se cobraba 630. O sea, prácticamente no se está cobrando nada de impuestos. Entonces, tampoco cumple su rol, porque el gobierno, para mostrar buena predisposición, bajó ese impuesto, para mostrar, digamos, la sensación de que estamos apoyando a digamos, proteger el bolsillo del consumidor, pero el precio sigue subiendo porque el sector privado, los emblemas alzan en la medida en que consideren oportuno. Entonces, no impacta en el precio y, sin embargo, está restando recursos, pero ya perdimos cerca de 500.000 millones de guaraníes. Eso representa una fortuna para financiar salarios docentes, salarios del personal de blanco, etcétera. Entonces, no cumple su objetivo y por otro lado también los precios internacionales están ya bajando, digamos, en el extranjero. Entonces, estamos preocupados porque obviamente queremos seguir respondiendo digamos, al fisco con los recursos. Entonces, ese microsubsidio, porque para el bolsillo del individuo bajaron de 680 guaraníes a 430, unos 200 guaraníes y algo, pero no se tradujo en una reducción del precio. Y sin embargo, el fisco está recibiendo un impacto muy fuerte. Entonces, hoy por eso esa participación de combustible ha bajado a la mitad y debería seguir siendo importante. Y Paraguay tiene en este momento uno de los impuestos más bajos a nivel mundial. Ahora, la gente confunde porque dice en la ley, en el decreto, en la ley, dice 18 a 20%. Pero en términos reales se le aplica una base imponible, que es 3.000 y algo de guaraní. Entonces, el precio real, cuando uno calcula al precio de mercado, 430 sobre 8.000 guaraníes, sale 5% o algo. O sobre 7.000 algo, el precio de Petropar, igual, un 6%, o sea, casi nada. Y si vamos a las naftas, la nafta también tiene ese comportamiento, se bajó, digamos, el valor por el cual se aplica el impuesto y aparte se le combina otra vez con alcohol que no paga impuestos
que un 20-25%. Entonces, la tasa, digamos, que estamos cobrando es muy baja. Y no si hubiera cumplido su rol o el papel de bajar los precios, podríamos considerar que efectivamente hay que hacer ese sacrificio, pero no está cumpliendo. Entonces, nuestra recomendación es que se vuelva digamos, al proyecto anterior, no va a afectar el precio. Y por otro lado, para responder tu pregunta, vehículos suele ser muy importante en el ranking, representa casi el 10% de la recaudación, la importación de vehículos, tanto nuevos como usados. En este caso, cuando vemos acá, hay una caída en este análisis que tenemos ahí. Bienes de capital, por ejemplo, es muy interesante, que crece casi 40% y representa casi 7% del total de las recaudaciones. ¿Por qué bienes de capital es importante? Porque implica que la perspectiva de los agentes, digamos, económicos, en este caso los inversionistas, es positiva para el futuro. Pues si estamos importando bienes de capital, quiere decir que el país, al capitalizarse, está pensando de que van a venir tiempos mejores también. Entonces, lo otro que creció muy importante, de manera muy significativa, es agroquímicos. Casi, en este caso, casi 47%. Y eso compensó en gran medida la caída de combustible. De lo contrario, hubiéramos tenido déficit, pero digamos, algunos rubros importantes como fertilizantes, agroquímicos, compensaron de manera muy significativa esa caída en combustible y con eso seguimos estando por encima del billón. Director, en la última placa queremos ver justamente las proyecciones que tienen para el cierre de este año 2022. Justamente ya nos estaba comentando, tuvo sus complejidades, tuvo sus particularidades, pero se cierra con números récord prácticamente este año. ¿Cuál es esa perspectiva final para el año 2022 y cuáles son las perspectivas para el año 2023, teniendo en cuenta de que probablemente el escenario económico sea diferente al del año 2022? Sí, creemos que vamos a cerrar con cerca de 200 millones de dólares de superávit respecto al 2021. Ese superávit ya teníamos en octubre ya casi, pero ahora estamos manteniendo porque obviamente las tasas han bajado en este periodo, pero nosotros nos habíamos comprometido en llegar a 13 billones y creo que vamos a llegar a 13.4 billones. Ese va a ser el cierre respecto al año 2021, que fue un buen año. Respecto al próximo año, creemos que si va a haber mucha presión para bajar los impuestos. Está el tema del Congreso, que tiene fuerte presión de la frontera para que tengamos todo duty free. Hoy está pagando 0,5% nada más del régimen de turismo. Ya no es nada eso. Yo decía en forma jocosa hasta al presidente de la República, le dije, ¿por qué ya no le pagamos para que traigan? Porque es un 0,5%, es un impuesto bajísimo. Entonces, ellos siguen insistiendo en que eso siga bajando. Por otro lado, combustible, si se mantiene esa tasa, el primer trimestre podemos estar empatando con el año 2022 y no sería bueno porque los requerimientos del país cada día son mayores. Además, tenemos una deuda que ha crecido y que hay que honrar. Entonces, parte importante del presupuesto también va para pagar servicios de la deuda externa y hay, digamos, déficit de infraestructura. Entonces, creemos que el 2023 va a ser mucho mejor porque, como te decía al principio, la recaudación depende del crecimiento de la economía porque el crecimiento de la economía implica importación de bienes finales, bienes duraderos, bienes intermedios, bienes de consumo. Entonces, si la economía va a crecer como se espera que crezca de manera vigorosa en el 2023, también va a crecer la importación y con eso va a crecer también la recaudación. Pero tenemos que tener cuidado en no bajar tanto las tasas porque somos altamente competitivos todavía con las tasas que tenemos. Por algo, digamos, la frontera tiene superávit en el régimen de turismo, aún con con esos impuestos que tenemos. Pero creemos que va a ser un mucho mejor año el 2023. Director, le agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos contar con usted nuevamente aquí en este espacio. Cuando guste, Eduardo, con mucho gusto.